Muy buenos días, alumnitos del tercer grado. Les saluda la profesora Marixa para invitarlos una vez más al curso de personal social. El tema de hoy es el patrimonio natural y cultural del Perú. Cuando hablamos de patrimonio natural y cultural, nos referimos a un conjunto de elementos y manifestaciones que identifican a un país o a una región. Podemos determinar dos clases de patrimonio, el cultural y el natural. Este término, patrimonio cultural, fue aceptado por la UNESCO en el año de 1972. Cuando hablamos de patrimonio cultural y natural, estamos hablando, pues, entonces, de la cultura y de nuestra naturaleza, que nos identifica. Por ejemplo, en el Perú tenemos los monumentos de nuestro pasado, la arquitectura colonial, la indígena y todos los vestigios de nuestra historia. Segundo, tenemos nuestras comidas, el arte culinario. Tercero, los vegetales, plantas, flores que son propias del Perú. Y número 4, los animales, animales que solo tenemos en nuestro territorio. Nuestro Perú es lindo y hermoso, grande y beneficiado. ¿Por qué? Porque tenemos la costa, la sierra y la selva que lo hacen diverso. Para entender mejor el tema de patrimonio, lo hemos dividido o clasificado en dos partes. Recuerda que el patrimonio son las características que nos identifican como pueblo. Y lo podemos dividir en dos partes. El patrimonio natural, lo que está relacionado a la naturaleza. Y el patrimonio cultural, que está relacionado a los vestigios de nuestra historia. Observa el esquema. Míralo atentamente y léelo. Cuando hablamos del patrimonio natural, nos estamos refiriendo a las diferentes características naturales de nuestro pueblo. Por ejemplo, nos identifican plantas típicas que se dan solo en nuestro suelo patrio. Por ejemplo, tenemos el cacao, la puya raimondi. Animales como el caballito de las rocas, el perro peruano y otros más. Cuando hablamos de un patrimonio cultural, estamos hablando de elementos que nos caracterizan a través de la historia. Por ejemplo, tenemos las ruinas como Machu Picchu, Toquepala, el arte rupestre bizantino que se exhibe en los templos del centro de Lima y otros más. Observa la lámina. Son ejemplos de nuestro patrimonio cultural. ¿Reconoces la primera foto? Es la Catedral de Lima. Nos hace recordar a nuestro virreinato. La segunda foto es Machu Picchu. Nos hace recordar a nuestra historia inca. Hermoso, ¿verdad? Observa la imagen. Es la foto de uno de los santuarios nacionales más importantes del Perú. ¿A qué se refiere
con el término santuario? Pues es el lugar destinado a la protección de las especies de plantas o animales que solamente crecen en esa región. Hoy día empezaremos a conversar sobre nuestro patrimonio natural. Cuando hablamos de nuestro patrimonio natural, estamos hablando de las plantas y de los animales que resaltan y son oriundos de nuestro suelo peruano. Tenemos al cacao. El señor cacao es muy importante. De él se elaboran los chocolates. De la pulpa del cacao se preparan bebidas. De la cáscara del cacao puede ser utilizado en las comidas de los animales. De la ceniza de la cáscara del cacao se pueden elaborar jabones. Del jugo del cacao se pueden elaborar jaleas y mermeladas. Del polvo del cacao puede ser utilizado como ingrediente para las bebidas, para los chocolates y los postres. Y la pasta del cacao se utiliza para la elaboración del chocolate. Observa la imagen. ¿De qué planta se tratará? Es la puya de Raimondi. Es otro de los elementos importantes de nuestro patrimonio natural. La puya de Raimondi crece en los cerros rocosos en la Puna andina. Es pariente de la piña. Llega a medir hasta 12 metros de altura y solo crece en ese lugar. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Conozcamos, alumnos, al perro peruano. Observa y mira sus características. Un perro que no tiene pelos. Desde la época de los incas lo utilizaban para cuidar de las parturientas. Es ideal como mascota. Es un perro muy fiel y es guardián. Obediente e inteligente. No huele mal porque no tiene pelos. Y no tiene pulgas porque no tiene pelos. Ese es nuestro perro peruano. Conozcamos al gallito de las rocas. Obsérvalo, míralo detenidamente. ¡Qué bello!, ¿verdad? Es uno de los animales representativos del Perú. El gallito de la roca, llamado también tunqui. El macho es el más vistoso. Tiene plumas rojas y blancas y negras. En las hembras, el color es apagado, entre negro y marrón. Su pico es corto y sus patas y dedos son muy fuertes. Hermoso animal. Los animales y las plantas representativas de nuestro Perú son variadas y en gran cantidad. Las que hemos revisado son las más representativas. Debes recordar, alumno y alumna, que nuestro patrimonio natural es único y representa la riqueza de nuestro Perú. No olvides de copiar el esquema de la clase en tu cuaderno.